Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Grayscale ha presentado una solicitud a la SEC para poder convertir su fideicomiso de Ethereum en un ETF al contado. Muy buenas noticias para Ethereum. Coinbase ha recibido una licencia operativa completa para Singapur. Y por cierto, hablando de exchange, ya el 1 de octubre implementaron el KYC obligatorio en Bitget, pero recordad que en Binext no es obligatorio y que siempre os dejo el enlace en la descripción del vídeo, por si queréis una plataforma para operar con cripto sin tener que pasar ese KYC. Y luego, enlazamos esta noticia ya con el técnico, ya que en estas últimas horas hemos visto un movimiento súper alcista, un short squeeze en el corto plazo de toda la liquidez que hemos comentado que había por parte de los short. Liquidaron 32 millones de dólares en solo 5 minutos, una auténtica pasada. Ahora, pasando ya con el técnico, comenzamos revisando el SP500, donde vemos que parece ser que tiene intencionalidad de encontrar equilibrio sobre la primera zona que comentábamos en vídeos anteriores, en torno a los 4.277 aproximadamente. Vamos a ver si durante los próximos días continúa este equilibrio para nosotros entonces poder analizar una estructura operativa debajo de la parte baja de la estructura que estábamos trabajando anteriormente. O también, como comentábamos en vídeos anteriores, comenzaríamos a valorar la opción de que pueda ser una estructura con cierta inclinación bajista. De momento vamos a esperar que la acción del precio nos confirme qué estructura operativa debemos trabajar. Y ahora, pasando ya con Bitcoin, como os adelantaba en la noticia que hemos revisado anteriormente, movimiento súper alcista durante estas últimas 24 horas. Si visteis el análisis de ayer, recordaréis que comentábamos que esta zona era muy importante, porque encima de la misma veíamos muchísima liquidez por parte de los short, y como veis, en cuanto fueron a por esa liquidez, comenzaron a liquidar posiciones y se aceleró el movimiento alcista. Ahora estamos viendo aquí un pequeño rechazo, así que vamos a analizar un poco la situación del precio. Anteriormente comentábamos cómo después de una ruptura y un test de consolidación, esperaríamos un movimiento alcista por lo menos hasta buscar la parte alta de la estructura. En el vídeo de ayer, cuando hicimos el análisis, veíamos que se quedaba un poco corto, pero como veis, poco después enseguida se aceleró el movimiento alcista. Con esto podríamos confirmar la fortaleza en el precio, pero también es importante entender el contexto en el que nos encontrábamos, porque si desde aquí vemos que rechaza de forma agresiva el precio y vuelve a reingresar en esta estructura, tendríamos que interpretar eso como una muestra de extrema debilidad, ya que mirad también qué zona ha alcanzado. No solo es que se haya llevado toda la liquidez que estábamos observando en estos niveles, sino que además, en caso de que quedase liquidez sobre esta zona, también se la ha podido llevar por delante. Así que el primer paso durante las próximas horas sería ver si al menos viene a visitar la parte alta de la estructura anterior, sobre los 27.426, para consolidar la ruptura. Y entonces aquí sería donde podríamos estar volviendo a evaluar algún tipo de compra, para tener ese movimiento de continuación alcista que esperaríamos después de una ruptura y consolidación. Si por el contrario vemos lo que os he comentado antes, que rechaza esta zona operativa y empezamos a perder soportes, tendríamos que estar muy atentos a ver si acabamos reingresando en la estructura operativa anterior. Lo que sí que voy a hacer aquí va a ser limpiar un poquito el gráfico porque se nos empieza a llenar de cosas. Esto, por ejemplo, ya nos lo vamos a cargar, esto también porque no ha continuado desarrollando como era la opción alternativa, y lo que sí que vamos a mantener va a ser esto de aquí, ya que la primera zona donde esperaríamos ese test es sobre la parte alta de esta estructura. Vamos a estirar también un poquito el volume profile. En este caso, como veis, se nos queda bastante feo, así que yo creo que no va a ser incluso interesante tenerlo y simplemente mantener la primera zona que hemos comentado. Quizás guiándonos por este nodo que estamos observando, también podríamos marcar esta otra zona por si llegásemos a tener un retroceso con quizás un poquito más de reingreso. Para nosotros entender que hay bastante fortaleza, esperaríamos que no perdiese la parte alta, pero sí que es cierto que al final puede llegar a reingresar un poquito. Lo que no tendríamos que ver es que después de un reingreso vuelva a aceptar estos precios dentro de esta estructura operativa. Tendríamos que ver que aunque alcance esta zona, rápidamente rechace, indicando con esto esa fortaleza, esa intencionalidad compradora por parte de los operadores. Así que a nivel operativo eso sería un poco lo que estaríamos esperando para las próximas horas para poder evaluar algún tipo de operativa, siguiendo ese contexto alcista que comentábamos anteriormente. Pero ojo, porque hay otro nivel que también tengo que comentar,
que no lo estáis viendo actualmente. Vamos a subir un poco de timeframe. Estamos en el gráfico diario, en la estructura del gráfico diario. Estructura que, como os dije ya en el pasado, íbamos a mantener para el medio-largo plazo. Todavía seguimos desarrollando la fase B. Y como comentábamos, íbamos a aprovechar estas fluctuaciones dentro de la estructura. Pero mirad ahora mismo dónde está rechazando el precio. Justo en la zona del BIPOC de la estructura del gráfico de un día. En torno a los 28.050 aproximadamente. Aquí ya parece ser que perdía un poquito ese momentum alcista. Y de hecho, como veis, ya en el pasado fue una zona donde el precio rechazó de forma bastante agresiva. Así que mucho cuidado con esta zona. Si tuvieseis alguna operativa en long, yo creo que ya sería una zona para al menos proteger la operativa. Y ya entonces, si tenemos ese movimiento de retroceso, podríamos volver a evaluar entrar en el mercado. En caso de querer estirar más la operativa, la siguiente zona que tendríamos que vigilar serían los 29.240 aproximadamente, y luego ya la parte alta de la estructura sobre los 31.000. Este sería nuestro último objetivo, ya que os recuerdo que la operativa que vamos a estar siguiendo mientras sigamos desarrollando la fase B de esta estructura va a ser aprovechar las fluctuaciones, buscando esquemas distributivos sobre la parte alta y buscando esquemas acumulativos como este sobre la parte baja. Y ya cuando terminemos de desarrollar el mínimo de la fase B, esperaríamos sacudidas sobre algunos de estos extremos. Por el momento, el contexto nos marca, y también en cierta manera este de secundario, un contexto alcista al medio largo plazo, pero eso podría cambiar a medida que desarrollamos esta fase B. Por eso es importante también hacer el seguimiento. Ahora vamos a revisar las herramientas. Como veis, esta era la liquidez que estuvimos comentando en vídeos anteriores. Por parte de los short había muchísima liquidez sobre los 27.500. Liquidez que, como veis, en esta vela se han llevado por delante por completo. De hecho, es que se han llevado todo el clúster, casi. Dejaron aquí un poquito sobre los 28.000, pero bueno, luego, como veis, enseguida se lo acabaron llevando todo. Ahora se empezó a formar aquí otro poco de liquidez, pero es bastante menos en comparación a lo que había aquí. Donde seguimos viendo bastante liquidez es por parte de los long. Y al final, como veis, el precio muchas veces busca esta liquidez. Durante este movimiento alcista comentábamos que era raro que no viniesen a por esta liquidez de aquí, y fueron a por el primer clúster. Tras esto comentábamos que tenía más liquidez aquí, pero que también se habían dejado esto en esta zona. Todavía no han venido a por esta zona de aquí, sobre los 25.750, pero sí que han venido a limpiar toda esta zona de aquí. Así que no podemos descartar que en el corto plazo pudiesen buscar nuevamente esta zona de liquidez, que de hecho sería lo normal en caso de querer iniciar un movimiento alcista. Lo habitual hubiese sido que primero hubiesen limpiado y luego ya hubiese subido. Así que mucho cuidado si viésemos durante las próximas horas o los próximos días un rechazo muy agresivo a estos precios, porque el siguiente objetivo podría ser venir a buscar toda esta liquidez de aquí. Ahora bien, en cuanto al indicador de tendencia, actualmente, como veis, no está marcando nada, no se llegó a anticipar a este movimiento alcista, pero como veis sí que al movimiento de continuación alcista. Inició aquí el indicador y terminó sobre esta zona. Recordad que de vez en cuando publico una actualización de esta herramienta en mi cuenta de Twitter, así que me podéis seguir, que siempre os dejo un enlace en la descripción del vídeo. Revisando Bookmap, veíamos algunas órdenes de venta sobre los 28.900, también sobre los 28.700, ventas que ya han desaparecido en estas últimas horas. También veíamos zonas de compra, de hecho bastante fuertes, sobre 28.070 más o menos. También aquí un poquito en torno a los 27.850, y actualmente estamos viendo bastantes compras sobre los 27.370. De hecho, aquí incluso un poquito más arriba también hay un poco de volumen, en torno a los 27.600, intentando defender al precio. Y ahora, revisando el multibook, quiero que veáis esto porque es muy curioso. Desde el 28 hasta el 1 veíamos cómo había bastantes órdenes de venta sobre los 27.500. Y mirad lo que sucedió justo después de que las retiraron. Fue donde comenzó el movimiento alcista. Además, después del movimiento alcista metieron muchísimas órdenes de compra sobre los 27.000, que de momento se mantienen, y empezaron a poner algunas órdenes de venta, como veis por aquí, en torno a los 28.500. De hecho, las absorbieron justo antes de iniciar esta corrección que estamos viendo. Habían entrado algunas órdenes de compra sobre los 27.500, pero se han retirado ya. Y bueno, para terminar vamos a revisar de Kingfisher. Como veis ahora mismo, por parte de los short no queda liquidez. Por parte de los long tenemos aquí un poco sobre los 26.000
26.835 y aquí vemos algo similar, bastante más liquidez por parte de los long. Tenemos en torno a los 27.035, el pico de liquidez está sobre los 26.738 y tenemos aquí también bastante liquidez sobre los 26.242. En los CVDs estamos viendo como Binance sigue al precio, Bybit también sigue al precio, BitGet descargando spot durante el movimiento alcista, OKX siguiendo al precio, BitMEX siguiendo al precio también, y atentos a esto porque Bitfinex ha metido una venta súper agresiva después del movimiento alcista. ¿Habrán utilizado este movimiento alcista para buscar contrapartida a sus órdenes de venta? Y vamos a terminar con los mapas de corto plazo. Se está formando un poco más de liquidez por parte de los short actualmente después de este ligero movimiento bajista y vemos como hay, pues podríamos decir que 2-3 clusters. El primero está hasta los 28.220, tenemos aquí otra vez sobre los 28.300 un poquito más y luego desde los 28.354 hasta los 28.482.